Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar del perdón. ¿Qué les parece? Gran tema. Ay, ¿cuántas veces nos sentimos culpables de algo que hacemos o sentimos que nos han hecho daño? No sé, si pensamos solo en esta semana, hoy día es jueves, entre lunes y jueves o entre jueves y jueves, ¿cuántas veces me he sentido dañada o dañado? ¿O cuántas veces también he dañado yo a otros? Qué complejo tema, ¿no? ¿Por qué se me ocurrió? Porque la semana pasada hablamos de espiritualidad y yo termino diciendo alguna frase así como del perdón, de perdonar. Y ahí me pareció súper relevante que habláramos del perdón, porque no es solo llegar y perdonar. Para mucha gente le toma toda la vida perdonar y no logra perdonar. Perdonarlo no es lo mismo que olvidar. ¿Para qué perdonamos? ¿Cuál es el fin de perdonar? Entonces usamos tanto la palabra y definimos tantas veces la condición de perdonar, pero ¿qué refiere? ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿qué significa como en actos de derechos humanos perdonar? Eso es muy difícil cuando han dañado mi dignidad, cuando han dañado me han faltado el respeto. Ahora, ¿qué significa dignidad y respeto para mí? Puede que sea distinto para ti, pero hay un piso, ¿no? Del que podemos estar de acuerdo. Bueno, yo busqué qué significaba perdonar. Y perdonar significa la acción de perdonar, bueno, es un verbo, eh, por alguna falla que otra persona ha cometido contra sí mismo o contra otros. Y entonces, por lo tanto, se supone que merece un justo castigo por eso. O olvidar la deuda también que ella tiene. En la etimología, así como nace la palabra, es una palabra que proviene del latín y que está con el prefijo per, que indica acción completa y total, y donare, que es regalar. Entonces, ¿el perdón es dar o no es dar? ¿Es la acción de dar? ¿Es un acto de generosidad? Por lo etimológicamente parece que así nace, ¿no? Pero ¿somos capaces de dar? ¿Cuánto somos capaces de dar? El perdón entonces tiene que ver con la memoria, que yo recuerdo ese daño percibido y no logro olvidar. Si bien en la psicología nuestra mente tiene varias como fórmulas, por decirlo de alguna manera, mecanismos de defensa para poder trabajar estos dolores. A veces está el olvido como un mecanismo de defensa que sale naturalmente y hay personas que no recuerdan lo que pasó cuando en la infancia o que no recuerdan los eventos más graves, tienen pérdidas de memoria. Pero eso es como un mecanismo de defensa que la mente ocupa, sí, la mente ocupa, nuestra psicología ocupa, para poder defenderse y cuidarse en el fondo. Pero ¿somos capaces de olvidar? Muchas veces no somos capaces de olvidar. Pero perdonar significa olvidar. Hay un dicho que dice perdonar, mas nunca olvidar. Porque el perdón es, o sea, cuando hay un evento que implica un perdón, hay un daño implícito en eso. Alguien provoca a otro, o unos alguienes provocan a otro o a otros un daño con su actuar o con sus palabras. Y probablemente esa persona que provoca el daño sienta culpa, no lo sabemos. De hecho, hay trastornos mentales que las personas carecen de culpa y que pueden provocar un daño y les da lo mismo en la psicosis. Y Freud dice que, por ejemplo, culpa es la necesidad de castigo. Pero ¿cuánto castigo necesitas para
que equivalga a tu culpa, para que sane esa culpa. O yo, como víctima, ¿cuánto siento que debes pagar para que hayas pagado esa culpa? Ese daño percibido. ¿Cuánto debo cobrar por el daño percibido? A veces no hay monto ni acción que pueda pagar el daño percibido, ¿no? Es tanto. Entonces, hay un alguien que provoca un daño, que podríamos llamar el victimario o el perpetrador, perdón. Y hay alguien que percibe ese daño, que es la víctima. Y que por lo tanto requiere de justicia. A veces la venganza se viste de justicia y vamos cobrando el daño en diferentes instancias, como una forma de justicia, pero finalmente es mis ganas de venganza, de que pagues. Nada de esto es sano, ni para la víctima ni para el perpetrador. En constelaciones familiares, unos eventos como este, también se trata de ver por qué es lo que pasó en la situación, de recorrer el evento y poder sanar. Entonces el victimario nunca va a sentir, o va a ser muy difícil que haya un pago real para pagar ese daño percibido. Y nos vestimos de víctima y andamos por la vida de víctima cultivando la victimización. Entonces, cuento mi triste historia, me cuento a mí misma o a mí mismo mi triste historia por todo el daño que me hicieron pasar, que me provocaron otros, por supuesto. Entonces ahí lo ponemos todo en lo externo. Y dice, estaba leyendo un libro, ya lo guardé, que se llama Perdón Radical. Entonces dice, la conciencia de víctima se define como la convicción de que otra persona me ha perjudicado y como resultado directo es enteramente responsable de la pérdida de paz y felicidad en mi vida. Así voy por la vida como víctima. Y desde esta base es donde formamos relaciones y que se establecen desde esta victimización. Y el otro, obvio, anda por la vida como perpetrador, calificado por mí, por supuesto, yo como víctima. No es que lo sea realmente. La definición que yo hago de otro no hace al otro. El otro tiene un rasgo de personalidad, tiene una estructura única que lo hace ser de una manera, pero en la medida que yo lo defina a él, no lo hace él. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando las personas hablan de mí, hablan de la interpretación que tienen de mí, no hablan de mí en realidad. Es lo que ellos interpretan, asimilaron de mí y es su percepción. Esto siempre se trata de subjetividades, ya lo dice Maturana. Y bueno, y el perpetrador, digamos, el victimario, querrá pagar si es que siente culpa, si estamos dentro de personas que están moviéndose dentro de parámetros más o menos fuera, que no tengan trastornos en el fondo mentales. Y el victimario también tiene una culpa que se la lleva consigo y que muchas veces no encuentra el perdón de sí mismo. Y a veces mucho más que lo que hace pagar la víctima es la culpa que sentimos con nosotros mismos. Culpa y a veces y muchas veces, dependiendo de la gravedad de la situación, vergüenza. Y no la contamos y nos llevamos el secreto hasta la tumba. Por eso muchas veces en los últimos momentos de vida, es cuando la gente pide perdón. Necesita irse con esa tranquilidad y pedir perdón. Y en el lecho de muerte, por eso hay ceremonias que consisten en esto de pedir el perdón, de liberar de las culpas antes de irse al cielo. Bueno, esos son en lo religioso. Y entonces el perpetrador o el victimario buscará cómo pagar esa culpa para sentirse aliviado.
Y la víctima vivirá en la victimización. ¿Cómo me hicieron tanto daño? Y vivirá en la convicción de que me hicieron daño y que por eso actúo como actúo, soy como soy. Como la canción esa, soy rebelde porque el mundo me hizo así. Entonces, de haber perdón, también va a haber perdón según los ciertos niveles de que se hayan sentido el daño. Y también hay perdón y pseudo perdón, o sea, perdón superficial o pseudo perdón. Sí, ya, yo te perdono. Sí, ya, sí, como relájate. Pero ese nivel de perdón va a ir en directa relación con el daño percibido. Y digo percibido porque es subjetivo. Lo que a mí me parece que me daña, probablemente a ti no te parezca que es un daño. Puede que a ti te parezca que exagero. Y se puede perdonar por obligación, como cuando los niños le dicen, ya piensa, perdón. Y hay uno de los niños que dice, ya, bueno, perdón, pero no tiene ni una convicción. Puedo perdonar porque tengo razón para perdonar. Puedo perdonar como una forma de concederte el perdón. Puedo perdonar como una forma de disculparte y cortar la relación, no querer saber más de esto. Perdonar pero nunca olvidar, ya lo decíamos. Perdonar pero sin condonar el comportamiento, que no es profundo. Y por lo tanto, esos perdones hacen que se mantenga una relación de poder de uno por sobre el otro. Yo que concedo el perdón o no concedo el perdón, tengo un poder por sobre ti porque te concedo el perdón o no. Entonces, esto va a depender de qué ha sido dañado, porque hay respetos básicos que deberían existir, que tiene que ver muchas veces con mis necesidades básicas. Muchas veces también se ve afectado mi ego. O mis valores han sido transgredidos. Y cada uno de nosotros tiene un piso ético distinto. Por eso pareciera ser que a ti no te parece que eso sea algo que se tuviera que perdonar, porque la verdad es que es insignificante. Pero para mí es muy significante porque mi piso ético, porque yo he sentido que se han transgredido mis valores. Hay cosas que en la cultura nos parecen comunes de daños, por ejemplo la infidelidad o la deslealtad. Bueno, hay creencias religiosas también que nos hacen sentir que hay daño. Hola. Y entonces siempre hay como una búsqueda de la verdad. Ahora, ¿de cuál verdad? No sabemos, cada uno tiene su verdad. Pero para haber perdón tiene que haber verdad. Lo hemos escuchado, ¿no? Este ha sido un país dañado. Este ha sido un país que ha tenido una historia de mucho daño y que por lo tanto no ha logrado conseguir el perdón. Pero vamos a seguir manteniendo el rol de víctima y el rol de perpetrador. Ahora, perdonar no significa que el otro no deba pagar al frente a la justicia, donde somos todos, deberíamos serlo al menos, en el mundo ideal, todos iguales frente a la justicia, ¿no? Debería haber igualdad. Hemos visto muchas situaciones en las que no lo hay. Han sido algunos perdonados porque tienen dinero y pueden zafarse de la justicia y pagar multas y con eso zafar. En fin, el perdón entonces, el perdón tradicional o el pseudo perdón tiene que ver con la voluntad de perdonar, si existe voluntad de perdonar o no, pero también con la necesidad de condenar esta justicia o esta venganza vestida de justicia. Por lo tanto, la conciencia de víctima persiste en ese perdón y nada cambia. Sigo viviendo en mi círculo de la victimización sin sanar ni resolver. Y finalmente el peso me lo llevo yo, el dañado. Y también es en el perdón de mí mismo, porque el perpetrador o el victimario podría no conseguir el castigo y sentirme culpable y no perdonarme a mí mismo por el daño que causé. Hay daños también que se causan en esto de que, pero no fue mi intención, yo nunca tuve la intención de dañar.
Y a veces hay falta de intención. Hay conductas que son pecados, por decirlo de alguna manera, por falta de intención. Entonces ahí hay que también ver de qué manera mi actuar provoca daño o no. Ser consecuente en mis decisiones, en mi toma de decisiones. Hacerme responsable en mis decisiones. Y no decir, oh, es que no fue mi intención, así que es como me libero de la culpa, porque no fue mi intención dañar. Pero el perdón deberíamos ir trabajándolo como un ejercicio de compasión, donde da lugar al amor, en donde no hay justicieros, con la creencia que todo está dentro de un ámbito de la perfección. El universo siempre es perfecto. Porque la vida es eterna y porque no hay imperfección. Incluso en el mayor de los daños, muchas veces, la víctima, sin darse cuenta, gana algo. Gana experiencia, gana aprendizaje, gana afectos. Pero eso como que no está contabilizado. Parece que el evento fuera aislado, donde hubo un evento de daño, de abuso, por ejemplo, de maltrato. Y finalmente me quedo con eso. Y todo lo que venga después derivado de eso y que resulte beneficioso para mí, no, bueno, pero eso es aparte. Pero el universo es perfecto. Y eso tiene que ver, sí, con nuestro desarrollo de la espiritualidad. Nosotros somos seres espirituales que venimos a vivir a la tierra una experiencia humana. Y visto desde ese punto de vista, somos seres que trascienden en esta experiencia humana, donde tenemos otras vidas anteriores, y vamos a tener otras vidas en adelante, y venimos a este mundo a poder resolver situaciones que debemos aprender en nuestro desarrollo espiritual. Y aquí surge, en este desarrollo espiritual, podría eventualmente surgir el verdadero perdón. Desde la compasión, sí, pero el más profundo perdón implica también cambiar el pensamiento. Y a veces eso no es conveniente, o eso es mucho trabajo. Mejor me quedo en el perdón tradicional, en el pseudo perdón, en la figura de la víctima. Desde vivir vestida de la victimización, también es posible que no hacerme responsable de muchas cosas, porque como le decía la canción, el mundo me hizo daño así. Entonces, el perdón más profundo implica una revisión de mis creencias, una revisión de mi vida, cuáles son mis valores, me permite, en el fondo, el camino de la espiritualidad también, me permite darme cuenta de que mi forma de ver las cosas no son saludables. Ser víctima implica no hacerse responsable, y hacerme responsable implica un costo demasiado grande. Entonces hay que hacer un cambio de mirada y dejar el rol de victimización y traspasarlo hacia un rol de la experiencia del aprendizaje de esa situación o evento. ¿Cuánto he aprendido? Y ser adulto implica hacerse cargo de sus carencias, hacerme cargo de mis carencias, hacerme cargo de mi ego, de mi visión de vida, de las creencias que tengo sobre mí misma y sobre los demás, y dejar de andar pasando la factura al otro, de andar buscando al otro para pasarle la factura y que pague por el daño. Eso no nos permite seguir adelante, eso no nos permite crecer, eso no nos permite desarrollar y vivir una vida plena. Entonces, más que el daño que te hace el otro, es el daño que te hace a ti mismo viviendo en este rol de víctima. Porque no te permites crecer, no te haces responsable de tu vida. Entonces, aquí la pregunta es hacia ti, ¿cuánto? Y hacia mí, por supuesto, también. Cuando yo lo digo, también me lo digo a mí. ¿Cuánto somos capaces de cambiar nuestras creencias? Cuán valiente eres para mirar y tomar tu vida y revisar lo que estás pensando y lo que estás viviendo, y dejar de pensar que el otro debe pagar. Ahí está el verdadero ejercicio de compasión contigo mismo.
cuánto amor le das a tu vida y cuánto amor te llenas en tu vida. Y ahí está el perdón, que es el primero de los perdones que debes ejercer, el perdón hacia ti mismo. ¿Soy capaz de perdonarme? Yo reviso mi historia y cuántos hechos, cuántas acciones, cuántos pensamientos he tenido sobre otros que creo que me han hecho daño. ¿Soy capaz de cambiar mis creencias? ¿Cuánto me acomoda la culpa? ¿Cuánto me acomoda la victimización? Me siento culpable por no ser buena madre. Me siento culpable por no ser buena hija. Me siento culpable por no ser buen trabajador. Me siento culpable porque he tenido acciones que han causado daño. Y no te permites crecer. Por eso desde ahora te invito a que revises todo eso y que trabajes en ti, en tu interior, y hagas un acto de perdón hacia ti mismo. Y tengas, como dice Eric Corbera, la persona que me ofenda me da la maravillosa oportunidad de conocerme a mí mismo. Anda, levántate y conócete. Anda, levántate y perdónate. Este fin de semana, si eres religioso o si tienes alguna adhesión a algún tipo de religión o no, es un perfecto fin de semana para recorrer estas culpas en ti mismo. Siempre se parte por casa. Y revisar cuando alguien me ofende. Sentirme ofendido. Está bien, yo te puedo tirar toda la mierda, por decirlo así. Te puedo tirar porque te quiero dañar o sin querer hacerte daño te hago daño. Pero tú eres la persona que tiene la llave y la puerta de tu corazón para permitirle entrar ese daño o no. Y eso es autocuidado. El otro muchas veces provoca daño o hace algo que nos provoca daño sin la intención o con la intención, da lo mismo, pero yo tengo el poder de abrirle la puerta a esas ofensas en mi vida y darle espacio en mi vida. ¿Cuánto más espacio le vas a dar a ese daño? Eso depende absolutamente de ti, no depende del otro. ¿Cuánto tiempo más te vas a permitir vivir en ese daño? Algo que pasó hace 1, 3, 10, 15 o 20 o 30 años atrás. ¿Cuánto tiempo más le vas a dar? Y muchas veces la ofensa, la rabia o la frustración que tiene el otro es del otro, que necesita volcarla hacia afuera y estabas justo tú ahí parado, y te llega a ti. Pero el daño es del otro. Y no te tienes que hacer cargo de eso, muchas veces. Entonces el perdón implica un acto profundo de transformación, de aprendizaje, de crecimiento personal. Y todo parte por casa, comienza por perdonarte a ti mismo. Comienzo por perdonarme a mí mismo. El perdón agradece la experiencia finalmente. Comprende que todo aquel involucrado en la situación hace el papel que le corresponde. Eso lo dice Eric Corbera también. Y podemos aliarnos con nuestro ego en el sentido de que cuando ese ego se siente dañado es una experiencia de aprendizaje, es una oportunidad de conocerme a mí mismo. Justo en ese momento. Y justo en ese momento te invito a que profundices en tu interior y veas, respires y modules esa conducta porque probablemente también te den ganas de ir y tirarle una piedra al otro, de ir y hacerle daño por el daño que me provocó a mí. Pero las personas más o menos sanas controlamos ese impulso de ir a cobrar, de ir a tirar la piedra. Y vamos hacia adentro, respiramos y vemos qué es lo que siento que está dañado. Y hacemos justicia en su propio mérito. Y me hago cargo yo de mis carencias históricas y de mis daños históricos. Entonces, ¿cómo podemos sanar? ¿Cómo podemos ir? Aquí te voy a ofrecer una posibilidad. Muchas veces se requiere terapia. Muchas veces se requiere de un profesional que te acompañe en este proceso de autosanación o de sanación o en este camino espiritual. El que tú decías. Habemos muchos que estamos preparados para acompañarte en ese proceso.
Pero te voy a dar un ejercicio. Cuenta esto, cuenta tu historia, cuéntaselo a alguien. Si no, si te da mucha vergüenza o sientes mucha culpa, entonces no se lo cuentes a nadie, escríbelo en una carta. Entonces, esto es parte de sugerencia del perdón radical. Entonces, tú escribes la historia y sientes esa emoción como si fuera hoy de lo que sucedió. Y replanteas tus creencias. Esas creencias que surgen de esa victimización o de, si tú eres el perpetrador, el que provocó el daño, de ese daño. ¿Y qué es lo que nos hace vivir ese proceso? ¿Qué es lo que siento? ¿Cuáles son mis emociones? ¿Cuánta pena, cuánta rabia tengo? ¿Y cuánto de eso sigo replicando en ciertos patrones de conducta? Lo escribes todo, lo escribes como surja, lo pones en el papel, como venga. Y después lo lees y vas replanteando la historia y vas revisando tu percepción sobre aquel evento y sobre muchos otros eventos, porque muchas veces esa mirada se va sosteniendo en el tiempo y vas reinterpretando esta historia y vas sanando y vas integrando todo esto y vas aceptando como una perfección del universo, porque también te voy a pedir que escribas en esa historia también cuánto has ganado de esa historia. ¿Qué es lo que te ha permitido indagar? ¿Qué es lo que te ha permitido conocer? ¿Cuáles son las experiencias que te has permitido recorrer? Y vas integrando. Y sueltas la situación. Se suelta. Ya no me aferro a esas emociones, suelto y agradezco. Agradezco por todo lo que aprendí, agradezco por todo lo que me entregó esa situación, por difícil que fuera. Me acepto. Me quiero, me apoyo en todos los aspectos de mi humanidad, de esta experiencia humana. Luego de todo ese ejercicio que te va a llevar un buen rato, ¿no? Y que tiene que ser un ejercicio muy íntimo, entonces quemas la carta. Cuando quemes la carta, dejas y le permites que como se va deshaciendo esto físicamente, se va deshaciendo en ti también. Y lo vas soltando y lo vas entregando al mundo con mucho amor. Y a los involucrados les envías mucho amor también, para que sientan que ese daño también se va esfumando como ese humo. Que ese humo llegue a ellos como señal de humo, recorra su interior y se perdonen también o sanen. También puedes tomar agua de perdón o agua de gratitud o agua de amor. Masaru Emoto es una persona que los invito a revisar. Su trabajo es muy valioso y él sacó fotos a las moléculas del agua y ahí comprobó que las moléculas del agua se podían ver influenciadas por positivo o negativamente por ciertos estímulos externos. Entonces descubrió que, por ejemplo, la palabra odio modificaba esta molécula en una forma muy feita. Y que la palabra, por ejemplo, amor, gratitud, paz, la música clásica, los mantras, afectaban positivamente a estas moléculas del agua. Y nosotros somos 80% agua. Así que puedes hacer, ¿cómo puedes hacer esto? Tomas una botella de agua, le puedes escribir en la botella amor, le puedes poner una etiqueta amor, puedes poner las manos y enviarle esa agua mucho amor y luego te tomas esa agua. Esa agua de sanación, esa agua de perdón, esa agua de amor. La meditación también, porque hace un ejercicio de contemplación sin culpa. Sin juicio, perdón. Contemplación sin juicio. Ver lo que sucede a tu alrededor y no ponerle juicio de valor. Bien. Me demoré 30 minutos. Hola Roxana, justo estoy terminando mi historia del perdón, mi ejercicio del perdón. Pero aquí queda grabado, espero que te ayude a trabajar las culpas y el perdón. Sobre todo este fin de semana, donde el domingo puedes resucitar después de escribir esta carta con esta historia o de hacer los ejercicios que a ti te resultan convenientes. Me puedes escribir por interno también y charlamos. Conversamos sobre tu propia historia, sobre mi propia historia, sobre todas las historias del mundo
Y te envío amor, te envío mucho amor en este fin de semana largo, que bueno, parecen todos los días iguales porque estamos encerrados, pero no son iguales, los puedes hacer distinto. Cada mañana, cada día lo puedes hacer distinto. Te invito a que sea distinto. Así que mucho amor para ti.